capítulo 9, versículos 35 al 38. Bueno, ahí lo tiene en su santa Biblia, en su santa pantalla de televisión y en su santo celular. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer alternadamente la palabra en esta mañana, que tiene como título: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Gloria al Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso primero del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Oiga, sostengan en su mente esta expresión: instrucciones. ¿Y qué fue lo que les dio? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, ¿qué es lo que hay que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar pidiéndole que el Señor nos bendiga con una palabra inspiradora, una palabra que nos regenere, que nos reinvente, que nos saque cualquier tipo de chip negativo de nuestra mente, de nuestro corazón, y que el Señor nos ayude a colocar en nuestro corazón, en nuestra vida, el chip de lo positivo, de lo que viene de Dios, de lo que hace que la vida sea mejor para nosotros mismos, para los que están cerca y también para los que están lejos. ¿Quién es el primero que va a iniciar esta oración? Gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande que nos das de poder compartir la palabra. Oh Señor, gracias, oh Padre del cielo, Dios de toda misericordia, de toda bondad. Aleluya, alabanzas al que reina por los siglos. Abre el corazón, la mente, la voluntad, el deseo de cada uno de los que estamos aquí congregados en tu nombre y los que están en casa, también siguiéndonos a través de Facebook, y que la gracia y la bendición de Dios abunde en gran manera en nuestros corazones. En el nombre admirable de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahora sí, pueden sentarse.
No permita que se le vuelvan a contraer los músculos y los huesos. Gloria al Señor para que estemos en modo oír la palabra de Dios. Amén. Yo creo que una de las actividades principales, o por no decir la actividad principal de la iglesia, es hacer misiones. Predicad el evangelio para que todo el mundo conozca que hay un Dios, que hay un mediador entre Dios y los hombres, y que este único mediador se llama Jesús. Y he tomado un pequeño trozo de la vida de Jesús, desde sus comienzos de su ministerio, como ejemplo, porque yo creo que Jesús es nuestro modelo a imitar. De él aprendemos cómo se hace misiones. Bueno, ese es el propósito de esta meditación de esta mañana: Jesús y las misiones. Bueno, yo quiero usar una palabra, una expresión prestada de un gran maestro en doctrina de nuestra iglesia que lastimosamente ya se nos fue, el hermano Eliseo Duarte. ¿Cuántos conocieron en vida al hermano Eliseo Duarte? Fue de grande bendición, un hombre de mucha entrega por la obra, por las misiones, y hasta lo último de su vida, él estuvo predicando la palabra del Señor. Y él tenía muchos dichos, y uno de ellos es: Jesucristo, o mejor, solo Cristo salva. ¿Cuántos están de acuerdo que solo Cristo salva? Pero él le añadía algo: pero Cristo no salva solo. Dios, o Cristo Jesús, siempre trabajó con la gente. Él no hizo misiones como un lobo solitario. No, él tuvo en cuenta a su gente. Él escogió, según su parecer, la gente con la que él consideró importante hacer las misiones. Y es que en realidad las misiones no es el trabajo individual de una persona. Las misiones son llevadas a cabo por un gran equipo de trabajo. Muchas personas han intervenido en el desarrollo de las misiones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a tratar de desarrollar este tema: cómo crece la iglesia. Porque el fin de las misiones, aparte de que todo el mundo conozca a Dios, obviamente que la iglesia del Señor ya tiene músculo, ya tiene un cuerpo, que no solamente es un cuerpo pequeño como inicialmente lo fue, conformado por algunas pocas personas, los que siguieron a Jesús hasta el día de su muerte, y los que estuvieron allí también presentes esperando una promesa, la promesa del Espíritu Santo, según la profecía de Joel 2:28. Y estos que comenzaron allí en Judea, en Jerusalén, en Samaria, luego extendieron las misiones hasta lo último de la tierra, al punto de que ya
casi que en todas las naciones de la tierra hay un remanente, un pueblo que Jesús ganó con su propia sangre, pero que son el resultado de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. O sea que usted y yo somos el resultado de la obra misionera. Y yo creo, hermano, que ese es el crecimiento natural de la iglesia. La iglesia, para que crezca, necesita emprender unas acciones que colectivamente, a través de un equipo de trabajo llamado equipo misionero, se pueda llevar a cabo lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? A ver si alguno se acuerda. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, inicialmente las misiones comenzaron a nivel local. El Señor les dijo, y eso lo vemos aquí en el versículo 5, a estos 12, llamados los 12 apóstoles, envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. O sea, no hagan todavía misión internacional, hagan misión local. Amén. Dice, y en ciudad de samaritanos no entréis. O sea, en ciudad de extranjeros no entren todavía, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, el Señor en su soberanía, Él es selectivo. En esa soberanía, en la Biblia encontramos quizá argumentos muy sólidos para pensar que Dios tuvo en cuenta primero a los de su propia raza, la ascendencia de Abraham. Los judíos fueron los primeros que tuvieron esa bendición de haber escuchado por boca del mismo Jesús, porque lo tuvieron ahí durante 33 años y los últimos 3 años largos y medio lo vieron activo como el gran misionero por excelencia, como aquel que salvaría al pueblo de Israel de sus pecados, como había sido anunciado por el ángel Gabriel. Tuvieron presente a aquel que no era un hombre común y corriente, sino que tuvieron al mismo Dios manifestado en carne, que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y hermano, la iglesia tiene como la misión principal, como lo decíamos al comienzo, proclamar, predicar el evangelio, predicar la verdad, pero para que sea eficaz la predicación se necesita el trabajo de mucha gente, un equipo bien entrenado. Y me voy a ir extendiendo a diferentes, llamaríamos ministerios, actividades y capacidades que Dios le brinda, Dios le da. Porque, hermano, Él mismo dio dones a los hombres. Y entonces, el que da esas capacidades o esos dones es el que nos capacita
para que nosotros hagamos la obra misionera. Gloria al Señor. Bueno, unos preparando a la gente. A estos que preparan a la gente se les conoce con el nombre de maestros. Maestro es aquel que recibe un don sobrenatural, porque estos dones, hermanos, no son heredados del papá o la mamá, sino que estos dones son recibidos de arriba, de Dios, a través de el Espíritu Santo. Entonces, a quien Dios le da la capacidad de maestro, tiene la facultad de entender y asimismo enseñar las doctrinas que son básicas para la salvación y otras doctrinas que se desprenden de esas doctrinas básicas o fundamentales, para que a través de la enseñanza otros también se capaciten para completar o culminar la obra que el Señor le ha encomendado a su iglesia. Así como hay unos que se llaman maestros porque son los que preparan a la gente, también el Señor llama a gente con vocación misionera. A estos que reciben la vocación misionera se les conoce como evangelistas. Al evangelista no hay que mandarlo. El evangelista espontáneamente va a la gente. Dios usa a la gente para llamar a la gente. Y el que recibe esta vocación, hermano, él siente internamente un fragor, siente un amor, un desespero para hablarle a las gentes acerca de esa salvación. No quiere quedarse callado, quiere testificar, quiere compartir con otros ese conocimiento que le ha traído tan maravillosos resultados en su vida. Hermano, yo creo que un acto de agradecimiento por esa gracia recibida de Dios es hablar de Cristo a los perdidos. Una persona que se queda callada, hermano, no sé, algo anormal tiene que estar pasando en él, que no quiere publicar algo bueno. Hermano, el diablo muchas veces abre nuestros labios para que critiquemos, para que chismosiemos, para que hablemos del prójimo. Y nos quiere cerrar la boca para que no hablemos las grandes bondades del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, usted que tiene esa locuacidad para hablar del prójimo, hermano, permita que Dios le dé también esa capacidad para abrir su boca y hablar a otros de las grandes bondades de la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho en su vida. Pero para que le crean, usted tiene que dar testimonio. Porque si usted no está viviendo en coherencia a lo que usted profesa ser como cristiano, como hijo de Dios, pues esas palabras se las lleva el viento. No producen ningún resultado. Pero si usted eso que predica, lo practica, esa palabra que usted conoce, la vive y la comparte, hermano, esa palabra algún día va a producir el fruto esperado. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Gente,
hermano, planeando estrategias propositivas para ganar almas. Hay gente también en la iglesia que tiene como esa habilidad. Bueno, voy a planear a ver de qué manera. Hay diferentes tipos de hacer evangelismo, ¿verdad? Unos puerta a puerta. Y algunos le tienen temor al vituperio, al rechazo. Hermano, hay gente que recibe un llamado tan especial para utilizar ese sistema puerta a puerta que no le molesta que le tiren la puerta. Hay gente que, y perdónenme la expresión, son como la cucaracha, como la sanguijuela. La gente rechazándolo, la gente expulsándolo, la gente hasta hiriéndolos de palabra, vituperándolos y ellos para adentro. No cejan de hablar de Cristo porque hay gran agradecimiento en ellos. Pero hay otro que tiene la facilidad de ir y sobrepasar, yo diría, obstáculos. Hoy día, por ejemplo, con los condominios, es muy difícil poder llegar a la gente porque primero se tiene que enfrentar a una portería y usted tiene que decir a qué va y para dónde va. Y entonces, si usted no tiene claridad qué es lo que va a hacer y a dónde va a ir, entonces a usted no lo dejan entrar. Pero hay gente, hermano, que viven dentro de esos condominios o que tienen compañeros de trabajo, alguna amistad en algún momento en la vida que ahora vive dentro de un condominio de esos y entonces se ponen de acuerdo. Bueno, tal día voy a ir a su casa, vamos a chocolatear. Y eso de chocolatear es la estrategia para que le abran la puerta. Y le dice, usted pone el chocolate y yo pongo el pan de bono. Y entonces el hermano cuando llega a la portería ya sabe para dónde va, a quién va a visitar. Y entonces le dice, voy a visitar a Pedro Perico Pérez. Y entonces el portero llama a Pedro Perico Pérez y le dice, aquí está don Aristóbulo, que necesita entrar a hacer una visita. Bien pueda, está autorizado, que siga. Entonces se le abre la puerta, y no solamente la puerta de la portería del condominio, sino que se le abre una puerta para que usted con esa amistad, con esa persona, pueda proclamar y predicar la palabra en una manera personalizada. Otros tienen la habilidad de alzar la voz en un parque, en un lugar público, y desde allí y alientan a los que están alrededor para que escuchen la buena noticia. Hermano, el Señor capacita a unos de una manera y a otros de otra. El Señor le da a su iglesia ideas creativas para poder ver barreras, superar escollos, obstáculos y así poder llegar con este mensaje de salvación a la gente que necesita de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Aleluya. Hay gente trayendo a la gente. Hermano, esto se conoce como el comité de visitación. Hay hermanos que disponen de tiempo y también sacan el tiempo porque tienen voluntad. Hermano, en esto hay que tener voluntad de servicio. Cuando se dispone de una buena voluntad de servicio, hermano, el tiempo lo saca uno. Uno hace rendir el tiempo. O uno hace que maneja el tiempo de acuerdo a su deseo de servir a Dios. Y entonces usted racionaliza el tiempo, divide las 24 horas del día para sacar algunas horas
para ir y visitar, animar a los que algún día conocieron el Evangelio de Cristo y por algún motivo o circunstancia se alejaron de Dios. Y vale la pena cuando hay en la iglesia gente dispuesta que saca el tiempo y que tiene la habilidad no natural, sino dada por Dios para llegar al que se ha apartado y darle unas palabras de ánimo, unas palabras de consolación, unas palabras, aleluya, que le recuerden que Jesucristo los sigue amando y que la obra de Dios continúa en ellos. Y entonces traen gente de vuelta al camino del Señor. Y como también saben que por ahí hay gente que algún día pasó a un altar, manifestó como algún deseo de ser visitado, que se les siga hablando un poquito más ampliamente del Evangelio de Jesucristo, ese hermano que recibe ese llamamiento para traer gente al camino del Señor, no tiene ningún inconveniente en ir y visitar a esas almas para traerlas al camino correcto, que es el camino de Jesucristo. A su nombre sea gloria. También hay gente haciendo un trabajo personalizado, gente que se rebusca, hermano. Bueno, y se le acerca a un amigo que llega al templo y le dice: amigo, ¿usted no quisiera seguir escuchando un poquito más acerca del Evangelio? ¿Usted no quisiera que le hiciéramos en su casa una reunión familiar, o sea, una refam? Y entonces él tiene esa habilidad para convencer, para que el otro le abra la puerta de su casa. Y entonces el hermano, que se pone de acuerdo con la visita, le dice: usted tiene familiares, tiene amigos cercanos que de pronto quieran oír más acerca de las buenas noticias del Evangelio. Y entonces, hermanos, siempre habrán puertas abiertas. Y entonces ese hermano, ya capacitado para realizar ese tipo de actividades evangelizadoras o misionales, entonces desarrolla un trabajo que se ha considerado el más eficaz de todas las estrategias de evangelización que hay. Mucha gente, hermano, es el resultado de un trabajo personalizado, de una refán. Antiguamente se le llamaba célula o rediles, ahora se le llama reuniones familiares, o sea, refán, para que así, de esa manera, mucha gente sienta la necesidad de caminar conforme a la voluntad de Dios, y la única manera de caminar conforme a la voluntad de Dios es a través del Evangelio de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Otros capacitando a los recién convertidos y bautizados. A ese grupo de hermanos, a ese equipo de hermanos, se les conoce como comité de discipulado. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros lamentablemente en el pasado y aún en el presente hemos perdido a muchos cristianos que recién se bautizaron y no hubo quien les atendiera, les hiciera un seguimiento y supiera de cuáles son sus necesidades iniciales en la vida cristiana? Y entonces se dejaron así como al azar y no se les hizo ese seguimiento, pero se ha detectado, hermano, que hay que corregir esa deficiencia que hay en la iglesia. Y para corregir esa deficiencia se ha llamado un grupo de personas que se llama comité de discipulado, para que ellos reúnan a las personas recién convertidas, recién bautizadas, y por qué no a amigos que quieran empezar a oír acerca del Evangelio, y entonces ellos se convierten como en esa niñera, como en esa persona que está en los primeros años
en su vida cristiana, enseñándolos a crecer en la estatura espiritual. Y qué importante es ese comité también en la iglesia, porque hermano, se ve el resultado a la larga, porque esa persona se le adoctrinó, se le enseñó, se le hizo un seguimiento. Esa persona se sintió muy importante para Dios y también para la iglesia. Hay mucha gente, hermano, que asiste a los cultos, gente fantasma, lo llamaría yo, que unas veces vienen, otras veces no, y qué bueno es la iglesia, que aunque no lo manden, está pendiente quién está viniendo con alguna recurrencia a la iglesia, y entonces se le acerca a ese amigo, a esa persona, le toma los datos personales y se compromete a hacer un trabajo con él para seguir sus pasos y ayudarlo a andar y a caminar vida cristiana, y no lo suelta hasta no verlo aquí siendo sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Si ven, hermano, que hay muchas maneras de hacer misiones. Bendito sea el nombre admirable de Cristo Jesús. Hermano, gente orando para que Dios envíe obreros a trabajar. Qué importante es ese comité de intercesión en la iglesia. El comité de intercesión en la iglesia no somos los 4 o 8 viejitos que venimos todos los jueves aquí a orar, a doblar rodilla y a orar por esto, por aquello, por lo otro. Hermano, esa oración de esos 8, que gracias a Dios que de 8 a 15 a 20 ya estamos viniendo en promedio todos los jueves a ayunar 40 personas. ¡Qué maravilloso es! Y ahorita hay un sentir en el comité de intercesión, y es orar. Y yo veo que también Misiones se ha sumado por aquellos que aún no han recibido el don del Espíritu Santo, para que Dios envíe de su Espíritu y llenándolos comience un avivamiento espiritual en sus vidas y también en su iglesia. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. El Señor mismo lo dijo. Él es el que es verdad. Él dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El comité de intercesión siempre está orando específicamente por algunas peticiones. Se ora por el mundo, por la situación de la humanidad en la actualidad. Se ora también, aparte, una oración muy especial por las familias de la iglesia. Se hace una aparte por la obra carcelaria. Se hacen oraciones aparte por los jóvenes, los adolescentes. Se hacen oraciones específicas pidiendo sanidad divina para los enfermos, etcétera, etcétera, hermano. Y yo sé que el resultado a su tiempo se ha de ver. Porque cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ayuna, los apartados se concilian. Los que necesitan la llenura del Espíritu Santo reciben el sello de Dios. Los que necesitan crecer en su fe y en su vida espiritual, crecen. Y suceden en la iglesia muchos milagros de sanidad para el alma y de sanidad para el cuerpo. Y también muchas almas se convierten al Evangelio de Jesucristo, y así la obra del Señor continúa en su crecimiento. Aleluya. Hermano, hay otros que tienen la habilidad de enseñar las diferentes doctrinas, que es tan importante, hermano. La palabra ya no es el alimento para niños, ya es el alimento, o sea, llamado leche espiritual.
sino que hay otros en la iglesia que ustedes mismos los ven aquí predicando, pero también allí con sus grupos enseñando las diferentes doctrinas fundamentales que son necesarias poner en práctica para la salvación, y las que se desprenden de ahí, de las doctrinas básicas o fundamentales que son muy indispensables para el crecimiento integral del cristiano. Eso va ayudando a lograr esa estatura, esa madurez hasta la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, que es Jesucristo. Bendito sea el nombre. Ahora, ¿cómo hacer el trabajo misionero en la iglesia? Hermanos, yo creo que hacer un trabajo misionero bien hecho en la iglesia, Jesús nos enseñó cómo hacer ese trabajo. En el versículo 35 dice: recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí en este versículo el Señor nos da algunas recomendaciones, nos presenta unos tips que si los ponemos en práctica vamos a ver resultados. El Señor fue el primero que los puso en práctica, y miren el resultado que hay en la actualidad: miles y millones de almas redimidas por la sangre de Cristo en toda la tierra. Por todo el mundo salió su voz, y por todas las naciones el conocimiento de Jehová. Al su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermano, la primera manera para hacer misiones es buscando a la gente, donde la gente estaba. ¿Dónde estaba la gente? En las aldeas, en las ciudades, en la playa, en el mar, donde quiera, en el templo, en las sinagogas de los judíos. Para el Señor, ningún lugar predilecto, no había acepción. Él estaba, y si usted le hace un seguimiento a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él siempre estaba donde había necesidad. ¿Y dónde había necesidad? Pues donde está la gente. Es la gente. El trabajo de nosotros no es con extraterrestres o los ovnis. El trabajo de nosotros no es apagar los incendios de la ciudad. El trabajo de nosotros no es ir a recoger los heridos en los accidentes. Hay gente especializada para hacer ese tipo de trabajos, pero el trabajo más importante que una ciudad tiene es el trabajo que la iglesia de Jesucristo hace. Amén. Y es ir donde hay necesidad de Dios, porque el hombre, cualquiera que sea, sin distingo de clase social, sin ninguna de condición, hermano, todo el ser humano necesita de Dios. Y ayer nos da la razón, porque toda alma está enferma y todo corazón doliente. No hay en el hombre sino una ¿qué? Hinchazón, fétida y podrida llaga, desde la corona de su cabeza hasta la punta de sus pies. ¿Por qué los hospitales están llenos de gente enferma? ¿Por qué los hospitales
mentales están llenos de gente enferma de la mente. Hermano, el ser humano está enfermo del alma y del cuerpo. Y el único que puede remediar ese problema para que se cure a fondo se llama la iglesia del Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Para hacerlo el Señor, como lo hizo, buscó el apoyo de 12 hombres. Y no se fue a buscar los más intelectualmente capacitados, no. No se fue a los religiosos, que eso fue lo que más envidia, más celos les dio, que no les tuviera en cuenta a ellos, pero es que el Señor no quería seguir en un continuismo, porque los fariseos, los escribas y los doctores de la ley se volvieron hipócritas. La religión hace al hombre hipócrita. Y en iglesias, permítame expresarlo, hermano, en muchas iglesias se fomenta también la hipocresía. Hay gente que es uno en la iglesia, pero otro muy distinto fuera de ella. Hermano, ¿quién es el que al final conoce las intenciones, los pensamientos y la manera en que usted piensa, la manera en que usted vive, la manera en que usted reacciona ante el llamado de Dios? Sino Él mismo, porque Él mismo fue el que nos hizo. ¿Cómo no va a saber el Señor cómo vive usted y cómo vivo yo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De tal manera, hermano, que en el nombre del Señor Jesucristo, en cada una de nuestras oraciones, digámosle al Señor: Señor, saca de mi corazón toda hipocresía. Que yo pueda vivir una vida cristiana transparente, sincera y veraz delante de tu presencia. Y de esa manera, siendo nosotros sinceros con el Señor, le estamos permitiendo a Él que saque todos esos rezagos del viejo hombre, todos esos residuos del pasado, todos esos residuos del hombre natural, y que el poder de la palabra y la guía del Espíritu Santo nos vaya perfeccionando cada día más para tener esa estatura de la plenitud de Cristo. Alabanzas a su nombre. Hermano, esa sencillez y esa sinceridad que había en los discípulos de Jesús fue el resultado de que ellos fueran a donde habían endemoniados y los demonios tenían que salir. Pedro, un pescador, hermano, que lo vea uno entrar a la iglesia y con discernimiento de espíritus diga: Ananías, eso que has hecho no está bien delante de los ojos de Dios. Zafira, eso que has hecho. ¿Y quién le contó a Pedro? El Espíritu Santo de Dios. Hermano, es el Espíritu Santo de Dios el que nos da el discernimiento. No es que nosotros nos convirtamos en brujos, no. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Don de discernir qué espíritu es verdadero y qué espíritu es falso. El Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de discernir el engaño y la falsedad de la verdad y la sinceridad. Y no necesita ser adivino para uno saber, cuando es movido por el Espíritu Santo, hermano, que a uno no le metan gato por liebre, que a uno no le hagan conejo, porque, hermano, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Alabanzas a su nombre, sea la gloria.
¿Qué necesidad tenemos en estos últimos tiempos, hermano? De que se sigan desarrollando estos dones. Porque, hermano, de esa manera, desarrollando estos dones, no tendríamos tanto problema. No se nos estaría metiendo en la iglesia, no se nos estaría colando el diablo disfrazado de ángel de luz. Me gusta mucho el lema de intercesión en este año, y es buscar la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Y qué bueno fuera, hermano, que no hubiera ni siquiera uno sin haber recibido el don del Espíritu Santo de Dios. Sí es posible. El Señor mismo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Hermano, ¿qué pasa que usted no lo recibe? Algún impedimento hay. Alguna cosita por allí no confesada hay. Si usted lucha una y otra y todo ha sido vano, hermano, escudriñese profundamente, porque hay alguna cosita allí escondida dentro de su mente, dentro de su corazón. Porque, hermano, el Señor no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. A su nombre sea la gloria. Alabanzas a su nombre. Gloria al Señor. Hermanos, eran hombres sin mucha preparación intelectual, pero, hermanos, el Señor los capacitó para hacer la obra misionera, y ellos hablaban con convicción y autoridad. No más, allí vemos uno de los ejemplos. Allí frente al templo La Hermosa había allí un discapacitado, y ese lo ponían allí como negocio para que pidiera, como hoy día que hay tanto discapacitado, tanto que finge alguna discapacidad y tienen esa discapacidad como modo de vida, como negocio. Pero allá se le acabó el negocio a esa familia que venían y lo traían, porque cuando se acercó a Pedro y a Juan y les extendió la mano para que le dieran algo, Pedro, con esa autoridad que había recibido por el Espíritu Santo, le dijo al discapacitado: no tengo plata, tampoco tengo oro, pero lo que tengo, ahí es donde está la clave, lo que usted y yo tenemos de Dios, la autoridad que Dios nos da, viene por una sola vía, el Espíritu Santo. Si usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted también puede hacer las mismas cosas que hizo Pedro. Porque el Espíritu de Dios no se ha envejecido. El Espíritu Santo de Dios todavía está vigente, solo que usted lo tiene de vacaciones. Sáquelo de allá de las vacaciones y póngalo a trabajar, que usted va a hacer grandes cosas si se deja usar por el Señor, a partir del momento en que usted tenga esa. Hay que tener voluntad, hermano. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha puesto a nosotros mientras vamos de pronto en un bus o caminando o en algún lugar, y el Señor como que nos pone, como que es la voz de Dios diciéndole: háblale a este de lo que tú tienes, háblale a este de lo que tú conoces? Y muchas veces nosotros nos resistimos. Hermano, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Si el Señor te pone en cualquier momento que tú le hables a alguien, no calles, háblale, que esa persona puede ser una perla de gran precio que tú vas a ganar el día en que el Señor nos venga a pedir cuentas.
Y cuando el Señor venga a pedirnos cuentas, hermanos, recibiremos coronas, reconocimientos, condecoraciones por el servicio que nosotros hemos hecho. Y qué bendición y qué satisfacción será poder haber hecho algo y dejado una huella imborrable o un legado para las posteriores generaciones. Aleluya. Estrategias para este año aquí en la iglesia central de Jamundí. Atención, atención. Dice el refrán, la unión hace. Vamos a trabajar este año con un equipo de misiones. Ese equipo de misiones estará conformado, primero, el pastor, evangelismo, intercesión, visitación, refam, discipulado, damas dorcas y jóvenes. ¿De qué manera vamos a trabajar unidos todos? Hermanos, nosotros hemos pensado en la estrategia de involucrar todos estos hermanos que hacen parte de estos comités, y es porque nosotros vamos a desarrollar una nueva dinámica misional. No nos vamos simplemente a quedar en promover una ofrenda un domingo como hoy. Eso es estar en el lugar del confort. Hay que salir de la zona de confort. Cuando uno sale de la zona de confort, uno hace grandes cosas, y más cuando estamos siendo guiados, dirigidos y apoyados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en salir de su zona de confort? Alabanzas a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué dicen los hermanos que hacen parte de visitación y están aquí presentes? Amén. ¿Qué dicen los hermanos de Refam? Bueno, están yo no sé dónde, no los veo. ¿Qué dicen los hermanos del comité de discipulado? ¿Qué dicen los hermanos de misiones? ¿Qué dicen los hermanos del comité de evangelismo? Me gusta ese amén, con ganas. Aleluya. ¿Qué dice el pastor? Amén. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen las dorcas? ¿Qué dice intercesión? Y voy a involucrar también, ¿qué dice alabanzas? Hermano, hay con quien trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, reclamen, hermano, sus derechos. Amén. ¿Qué dicen los caballeros? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo vamos a trabajar unidos como un gran equipo misionero? Bueno, cada mes, oiga esto, para no seguir haciendo ese, y no sé si es fuerte la expresión, pero hay que decirla de alguna manera, ese desvalorizado culto de los domingos por la tarde, que es la principal preocupación del comité de evangelismo, porque no hay mucho apoyo. Yo les dije, ¿con quién es la labor de ustedes? ¿Con la iglesia o con las almas? Pues con las almas. Entonces la respuesta es, no cuenten con la iglesia los domingos por la tarde, porque el trabajo de ustedes, así como los jóvenes el sábado es con los jóvenes, así como las dorcas el martes es con las mujeres de la iglesia, así es con los caballeros, con el trabajo con los caballeros, escuela dominical con los niños, adolescentes con los adolescentes, cada cual lleva su propia carga. Entonces la carga de los de evangelismo, ¿cuál es? Las almas. Pero hermanos, como hemos visto que las almas están viniendo más los martes, los jueves y aún los sábados, anoche por ejemplo conté como 16 visitas.
Amén. Entonces, hermano, hemos diseñado una estrategia de trabajar con estos comités unidos. ¿De qué manera? Sin que le vamos a soltar la responsabilidad a las damas, como por usar este primer ejemplo, los días martes, ya por unas fechas y a propósito, hasta hoy es el plazo para entregar los planes de trabajo de cada uno de los comités. Esta semana, con la Junta Local, nos vamos a reunir para estudiar esos planes de trabajo, qué se aprueba, qué no se aprueba, qué hay que mejorar, qué hay que modificar, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos diseñado también unas fechas una vez al mes, rotándose cada uno de los comités que tenemos culto aquí en el templo. Sin que el comité de evangelismo deje de hacer los cultos campales de los miércoles. Ellos van a seguir haciendo los cultos campales como les corresponde a ellos, porque el trabajo de ellos es con las almas, con el apoyo ciertamente de algunos hermanos evangelistas, como les tienen ese ardor de hablar del evangelio a los perdidos. Pero como estamos teniendo muchas visitas entre semana, entonces cuando se les entregue aprobados los planes de trabajo a los comités allí involucrados, hay unas fechas específicas donde se le va a dar, por ejemplo, cuando le toque a las damas el martes, se le va a dar una connotación evangelística a ese culto. ¿Quiénes van a organizar ese culto? Entre el comité de evangelismo y el comité de las damas dorcas. Ellos van a decidir quién dirige el culto, quién predica, quién recoge la ofrenda, quién canta las alabanzas. Y obviamente el comité de visitación va a estar haciendo también su trabajo, trayendo gente para la iglesia, para que escuchen la palabra del Señor ese martes. Amén. De igual manera, otro mes, por rotación, va a corresponder al pastor ceder un jueves para que ese jueves, en armonía con evangelismo, y le demos carácter evangelístico para aprovechar todas esas visitas, todas esas almas que están asistiendo los jueves. Y así sucesivamente, el siguiente mes, por rotación, ¿a qué comité le correspondería? Jóvenes, un sábado, el comité de los jóvenes, en armonía con evangelismo, van a organizar todo lo concerniente a quienes dirigen, quién predica, cómo va a ser, pero se le va a dar un carácter evangelístico para aprovechar a esa cantidad de visitas que estamos recibiendo también los sábados. Igualmente los domingos. Hoy, yo creo que, hermanos, hemos predicado un mensaje evangelístico también. Y qué bueno es el domingo misionero, es el día para hacer ese tipo de actividad, donde se pueda llegar a la gente, no solamente para que metan la mano al bolsillo y ofrenden, sino que también para que la gente tome conciencia y vaya a buscar a la gente y los traigan el día domingo también, para que escuchen el evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿Cómo les parece la estrategia? Todos unidos recibiremos mejores resultados. Vamos a hacer el ensayo. Estos primeros 6 meses del año, bueno, los 5 primeros meses, porque ya lastimosamente se nos fue enero. Hoy, qué rápido se está yendo el tiempo. Ya no faltan sino 11 meses para acabarse este año. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, yo les pido el favor que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a decirle al Señor: Señor, que yo sienta afán, que yo sienta
fragor, que yo sienta ese fuego, que yo sienta ese sentir de ganar a otros para Cristo. Que yo no me quede con los brazos cruzados, que yo haga algo. Y a propósito, díganme, ¿quiénes no han ganado todavía un alma para el Señor? Levanten la mano. Con toda sinceridad, no lo vamos a condenar, ni vamos a llamar al policía para que lo lleve, no. Hermano, ¿quiénes no han ganado un alma todavía que usted esté consciente? No he ganado a alguien para el Señor. A ver, levante su mano. Levántela sin vergüenza. A ver. Gracias. Dios la bendiga. Dios la bendiga ya también. ¿Alguien más? Dios la bendiga. Dios los bendiga. Bueno, gloria a Dios. ¿Será que si nos proponemos ganar un alma para el Señor este año, lo podremos hacer? Seguro que sí. Porque al que cree todo le es posible. Solamente Dios y nosotros somos los únicos llamados a ser luz y sal de la tierra. Solamente la gente conocerá la verdad en Cristo. Esté dispuesta la obra misionera. Oremos al Señor para que esto sea posible. Gracias, gracias te damos, Señor, por la bendición de tenernos en cuenta, de habernos llamado para hacer esa obra que tú nos has encomendado. Que cada hermano sienta, aleluya, ese ardor, ese fervor, ese llamado, esa necesidad, esa angustia allí, esa preocupación en su corazón, para que tu palabra corra y sea glorificada y mucha gente pueda conocer este propósito de salvación, la vida eterna a través de la buena noticia. Gracias. Gracias, 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 gracias. Quiero, Señor,